¿Qué tal? Buenas tardes. Muchacho, ¿vos sos nuevo en la clase? ¿Cómo estás? Soy de la mañana. Él viene a la mañana y viene a recuperar la noche. ¿Todo bien? Sí, pues no lo conocía. Bueno, buenas tardes de vuelta. A todos en general, arrímense, arrimate. Traten de arrimarse más acá, así se hace más liviano. Quedamos que nos falta ver la parte de Plastigas, que lo vamos a ver en vivo. Así que vamos a arrancar con la clase de hoy, que tiene que ver con la parte móvil, la que transmite la potencia al cigüeñal. ¿Sí? Pistones, bielas y aro. Ni más ni menos. Bueno, acá tenemos la parte genial del motor, la parte que se va a bancar una presión importante en su cabeza, y es la que va a transmitir el movimiento, la presión que se ejerce en la combustión o en la explosión en los motores de ciclo Otto o de ciclo diésel. Va a absorber esa potencia, se va a desplazar dentro del cilindro, es una explosión controlada, se va a desplazar de manera lineal y va a transformar por intermedio de la biela o el movimiento alternativo de ascenso y descenso en un movimiento lineal. Va a transformar, es el encargado de transformar la energía calórica en energía cinética, energía de movimiento, con una pérdida importante que en casi todos los casos es prácticamente del 70%. Cuando arrancaron el motor de combustión interna, el uso de la energía era de apenas el 7% de efectividad, fue aumentando, llegó a un 25% de manera muy rápida, pero después fue todo de a pasos muy lentos. Hoy en los mejores motores nafteros tenemos un aprovechamiento que no llega al 32% de transformación del calor en energía pura, o sea, 2/3 de lo que se consume se desperdicia, o sea, no lo transformamos en movimiento. Esa es la gran ventaja que tiene el motor eléctrico, pero vamos ahora puntualmente, lo vamos a encontrar de distintas formas, dimensiones, aleaciones, pero todos tienen la función de recibir en su cabeza el impacto y transmitirlo a través del perno y la biela posteriormente al cigüeñal. ¿Sí? Acá tenemos una descripción. Este es un pistón moderno, es un pistón de cabeza baja, con aleaciones especiales en la falda. La falda, el pistón no es cilíndrico perfecto, sino que en la parte superior tiene un achicamiento, porque en la parte de la cabeza del pistón, en esta parte, que es donde recibe más calor, como tiene más calor, dilata más. Si fuera de esta parte donde están alojados los ares, inclusive acá se ve el rebaje, ¿sí? Vemos un pequeño rebaje, ¿sí? Es más chico, porque va a dilatar más porque tenemos más temperatura. La parte que recibe la fricción son las partes de la falda del pistón, pollera le decimos acá nosotros, y hoy tenemos una diversidad muy grande. ¿Por qué? Porque el uso de distintos materiales, ¿sí? Tenemos, en algunos se usa óxido con unos polímeros sólidos, o sea, con lubricación sólida. Este compuesto gris que se ve no es aluminio, es un revestimiento de unos 15 micrones, muy fino, pero que en el caso de los nafteros reduce la fricción hasta en un 15%. No es menor, son pistones caros, por supuesto, pero a menor fricción tenemos más velocidad de pistón, tenemos más aceleración, menos fricción, menos consumo, menos contaminación. Vamos siempre hacia el mismo lado, ¿sí? En el caso de los diésel, que por lo general el diésel, como tiene un efecto lubricante mejor que el naftero, porque el diésel es grasoso con respecto a la nafta, no se volatiliza de la misma manera, necesita menos lubricación, entonces tienen menos fricción todavía. Ellos están revestidos con otro material antifricción que contiene fibra de carbono y carbono. ¿Sí? Por lo general, el revestimiento
funcionamiento de la falda, que no es menor. Inclusive vamos a ver ahora por qué hay faldas asimétricas que hacen el funcionamiento del pistón. La evolución en general, si bien el funcionamiento es el mismo desde 1876 ahora, la evolución del pistón es importantísima en términos de fricción y de velocidad del pistón. Acá vemos las distintas formas, ¿sí? Todo en pos de aumentar. La clase que viene vamos a ver lo que es relación de compresión. De acuerdo a la relación de compresión establecemos la potencia del motor y todos los diseños responden al uso que va a tener el vehículo. Si el vehículo es un vehículo de calle, uno de competición, de alta, de baja, de media compresión, si es diésel, si es con GNC. Vemos en el diseño de los pistones los distintos tipos de cabeza. Este es un pistón de baja compresión. Con esto le bajamos la compresión. Y esto, que se llaman salvaválvulas, no funcionan como la mayoría de la gente cree. Estas no se llama salvaválvula, estos huecos que tiene, que cuando veamos ubicación van a ver que se tienen que ubicar también. Los salvaválvulas no son para que te va a salvar la válvula cuando se corta la correa de distribución. Cuando se corta la correa de distribución, la apertura de la válvula es tanta que va a pegar igual. Pero exponencialmente, como vamos aumentando las prestaciones del motor y vamos aumentando las revoluciones, ¿sí? Estos salvaválvulas permiten que en el uso cotidiano nos permite aumentar las revoluciones sin que lleguen a tocar, ¿sí? Juegan al cuento de la escapada. Viene el pistón, estoy acá abajo, me escondo, vengo, me escondo. Pero como las revoluciones avanzan a pasos agigantados, los motores cada vez tienen más revoluciones, vamos a encontrarnos con muchos motores de altas prestaciones y alta compresión. Si es de alta compresión, el pistón es de cabeza semiplana o plana, para ver que tiene salvaválvulas para poder aumentar las revoluciones. No es para que nos salve si se corta. Si se corta la correa, cualquier motor hoy te dobla las válvulas, ¿sí? Hay un asincronismo, te lo va a doblar. El salvaválvula sí es salvaválvula, pero para poder aumentar las revoluciones, no para salvártelas, ¿sí? Cuando se empieza, no, tenía salvaválvula, hacele el que vos quieras. Vas a ver lo que hace, el tamaño que llega. Ni que hablar si tenemos una distribución variable que te aumenta encima la alzada, que te la abre más. Justamente para eso son este tipo de pistones, ¿sí? Es un concepto muy importante, porque donde dice, no, tenía salvaválvula y la dobló igual, la va a doblar toda la vida, no hay manera, ¿sí? Acá tenemos las diferencias sustanciales hoy entre un pistón, entre dos pistones diésel de distintas composiciones y evoluciones. El diésel trabaja con una temperatura más alta en la cabeza del pistón porque la presión, cuanto más comprimimos el aire, más se calienta. Yo creo que alguna vez se lo dije, prueben alguna vez de soplar con la pistola de aire que tenemos en el taller o en cualquier lado, soplen entre los dedos y va a ver que te quema. La fricción del aire entre la piel te quema, apretando los dedos nada más. ¿Sabés lo que es en la cabeza del pistón? A medida que aumentamos la relación de compresión, en el diésel es del doble que del nastero, nos vamos a encontrar con los distintos diseños. La cámara, tiene salvaválvula, este es un pistón de ultísima generación, los dos. El efecto que tienen acá, tenemos esta saliente, lo vamos a ver mucho en los pistones de la línea Volkswagen. Cuando sacamos un pistón de la línea Volkswagen vamos a ver que tiene en uno de los laterales una altura determinada. Eso hace que cuando comprime, empuje, siempre está en el lado opuesto a la bujía. Cuando comprime, empuja los gases hacia el lado de la bujía para que la combustión sea óptima. El achicamiento de la cámara se produce en el lado contrario, ¿sí? Son todos detalles que cada fabricante ha ido encontrando distintas soluciones y distintas prestaciones de acuerdo a su diseño. En el caso de esto de los diésel, acá tenemos, fíjense, esto es muy común en los motores de inyección directa. Inyección directa, habíamos convenido cuando vimos, lo poco que vimos diésel, que es cuando inyecta directamente adentro de la cámara de combustión sobre el pistón. Acá esto genera lo que se llama un efecto rocket. Cuando el pistón está bien arriba en el diésel y manda el chorro de combustible, se va a encender acá adentro y por la forma que tiene, ahora vamos a ver si vemos un corte, va a ser lo que se llama efecto rocket o cohete, que la deflagración se produzca en esa parte interna con grandes beneficios. Primero porque va a ser una explosión más lineal. Es como si fuera un cohete invertido. Cuando despega un cohete, que vemos la salida de los gases de esa manera, le va a dar más aceleración al pistón. Nos permite trabajar con la relación de compresión de acuerdo al hueco que le demos, la relación que el fabricante necesite.
Y aparte, va a acercar la temperatura máxima, la va a focalizar sobre el centro del pistón y no en los laterales, donde tenemos los aros que se ven afectados por semejante temperatura. O sea, ¿por qué? Porque con normalmente son turbos, tenemos más temperatura que los motores convencionales. Lo mismo que el diseño de el aro de compresión cónico, que ahora vamos a ver oportunamente por qué es así. Este tipo de pistones aparte tienen circulación interna de aceite, tienen refrigeración. ¿Cómo refrigera el aceite? Como cuando le echamos agua a un fierro caliente, le echas el agua, disipa el calor, se lo transmite al agua y el aceite está subiendo y bajando continuamente. ¿Sí? Acá vemos los agujeros por donde el pistón va a regar de aceite, el cilindro va a hacer la micropelícula de aceite en los laterales. Cuando el pistón está en ascenso por la irradiación, la fuerza centrífuga del aceite que lo está desparramando, y más los inyectores de aceite que tenemos ahora, por este agujero va a salir el aceite y el rasca aceite se va a encargar de desparramarlo, por eso tiene esa forma tan oportuna, que ahora lo vamos a ver cuando veamos los aros. Lo va a desparramar de manera uniforme en todo el cilindro y a su vez, cuando haga el descenso, por esos mismos agujeros lo va a mandar hacia abajo, en su barriga. Acá tenemos uno de inyección directa y uno de inyección indirecta. En el de inyección indirecta, hola Miguel, la combustión inicial se hace en la precámara. Entonces el pistón, tenemos menos hueco, nosotros le decimos normalmente el trébol, no sé por qué, porque siempre tiene dos, pero se le dice el trébol. El trébol arriba es un pistón menos profundo, con menos profundidad, porque hay parte de la cámara de combustión que está en la precámara de la tapa. Este tipo de pistones nos vamos a encontrar con tapas absolutamente planas. En la inyección indirecta tenemos la tapa plana con las válvulas planas, sí o sí. Esto, la inyección directa, tenemos distintos diseños, multiválvulas dentro de un diésel. ¿Por qué? Porque nos permite jugar con la relación de compresión, el tamaño del rotor. ¿Qué buscabas? Acá tenemos justamente el diseño interno del pistón, donde vemos los agujeros. ¿Sí? Por estos agujeros, si lo miramos en la parte baja, tenemos un canal, acá se ve la entrada o salida. ¿Sí? Va a entrar por un lado, va a hacer el recorrido. Uno está justito enfrente del perno y el otro está en un lateral. Hay uno que es el que permite la entrada, que está apuntado directamente al inyector. ¿Sí? Y el otro es el que va a hacer la salida. Pero fíjense lo que yo les decía recién del hueco del rocket, cómo acerca la cabeza del pistón al circuito de refrigeración. Nada es casual. ¿Son pistones caros? Por supuesto. Pero tenemos alto rendimiento. Esto lo vamos a ver en una Ámara. En cualquier motor diésel de última generación tenemos este tipo de pistones colocados. Con el primer canal del aro cónico, que ahora cuando veamos aro vamos a ver por qué. También tiene un porqué técnico importantísimo. Este es un motor nastero que es asimétrico. Lo miramos de abajo y tenemos la parte que está más cerca del perno, más grande, y la parte enfrentada más chica. ¿Por qué sucede esto? Cuando vimos, ya este es mi curso, en este lo vimos, el desplazamiento del perno del pistón, que se produce siempre hacia un lado, al lado contrario al giro, tiene que ver con la descomposición de fuerzas. ¿Qué es la descomposición de fuerzas? Si el pistón estuviera colocado, la biela,
la biela fuera de la negra, tenemos un momento de altísimo impacto en el momento de la combustión. Tenemos punto muerto superior y el cigüeñal en su parte más alta. Están enfrentados. Eso, si la explosión se produjera en ese momento, con ese enfrentamiento, tenemos una vibración muy grande que se produciría en la cabeza del pistón, justamente por el principio de acción y reacción. A toda fuerza se opone la opuesta. Cuando hace la deflagración, nos encontraríamos con el choque entre el cigüeñal y la biela, que bajaría derecho. En cambio, si nosotros tenemos, exagerándolo, pero es real, si nosotros tenemos el perno desplazado, exagerándolo, el punto muerto superior, esto queda así. ¿Sí? En realidad no es la biela que queda así, sino adentro del pistón hace esto, pero exagerándolo, el punto muerto no va a quedar así. Esto que hace que cuando baja, da el impacto, facilita este movimiento. ¿Sí? No es lo mismo que explote ahí que explote ahí. ¿Sí? Va a ser el quiebre mucho más fácil. Por una parte, ¿sí? Este quiebre lo va a hacer más fácil. Aparte, nosotros tenemos fuerzas lineales que están repartidas porque la superficie del pistón es absolutamente, ¿sí? Tenemos las fuerzas hacia abajo. Si el pistón está en el medio, el perno, perdón, lo tuviéramos en el medio, la fuerza de los dos lados es absolutamente pareja. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando tenemos un movimiento lineal descendente, pero a su vez el cigüeñal se desplaza hacia un costado, entonces la fuerza se descompone no solamente en este movimiento, sino en este. Cuando se produce este movimiento, la biela se recuesta sobre este lado, ¿sí? Y la fuerza la tendríamos más de este lado. Se produciría una ovalización muy fuerte en el lado de apoyo, en el lado contrario al giro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la línea de fuerza, cuando teníamos el perno en el medio, teníamos 3 y 3 de cada lado, desplazándolo, ahora probablemente tengamos cuatro y 2. La fuerza es de pareja, sí, es de pareja, pero nos va a mantener apoyado sobre esta parte en todo el movimiento, el pistón lo más derecho posible. ¿Por qué? Porque la fuerza de formación es menos hacia este lado. Está repartida, como de este lado la empuja más, pero la biela tira para el otro lado, compensa ese movimiento y tiende a llevar el pistón derecho. A la vez, cuando tenemos el movimiento ascendente, la biela está subiendo con esta inclinación y lo que haría es apoyarnos de este lado, ¿sí? La fuerza, como viene subiendo, empujando así, la descomposición de fuerza sería a este lado, pero como es mucho menor que en el momento de la explosión, el momento de máxima tensión de la explosión, nos seguiría, si estuviera en el medio, nos sigue gastando mucho de este lado de la camisa, una ovalización importante, más la vibración que genera. El desgaste sería muy prematuro. ¿Qué es lo que sucede? De esta manera compensamos las dos fuerzas para que el pistón esté lo más derecho posible en su trabajo. Nos facilita el quiebre, nos disminuye, nos estabiliza las fuerzas en los laterales del pistón. Por eso, como de este lado trabaja permanentemente apoyado, y nosotros necesitamos reducir la fricción, tenemos el pistón que del lado para el que está desplazado es más grande y esto es más chico. Esto estamos hablando de un pistón de última generación. Eso se llama pollera. Falda o pollera. Ah. ¿Sí? Lo vimos. ¿No llegaste vos? ¿Con la No, la pared. Acá tenemos. En la clase anterior lo había tocado. ¿Sí? Falda o pollera. Y acá tenemos un pistón de Fórmula 1. Cuando hablamos de que necesitamos menor fricción, acá lo tenemos. Dos aristos solos
Esto está armado, dice, ¿cómo? Profe, y no se mueve. Esto está armado con una precisión de una centésima. Es un motor que para ponerlo en marcha cuesta. Fíjense que cuando lo ponen en marcha viene con un motor aparte, eléctrico, que le da presión para que arranque, porque cuando está frío, que no dilató la camisa, gira tan pesado, a pesar de que está lubricado con todo lo más especial, que no lo podrían poner en marcha con un burro convencional. Aparte del peso y lo que generaría una corona de arranque, estamos hablando de la máxima expresión en la evolución mecánica. Todo el diseño genera dentro de la cámara de combustión una turbulencia determinada. Este es un pistón. Los pistones de calle giran normalmente entre 12 y 14 metros por segundo lineales en la velocidad del pistón. En un motor diésel gira entre 11 y 9 en 6 metros por segundo en un motor estacionario diésel, ¿sí? En 16, 17 metros gira un auto que ya tiene altas prestaciones, tipo un Honda Civic, cualquier motor de 16 válvulas, el Kinetic mismo, anda en el orden de los 15 y 16 metros por segundo. En un auto preparado gira a 22 metros por segundo, se mueve, no gira. El pistón no gira, el pistón se mueve linealmente. Y en un auto de Fórmula 1 anda en el orden de los 40 metros por segundo, y más también. Y hemos tenido motores de 22.000 vueltas, motores Honda de motos 4 tiempos, que andaban en una velocidad lineal de los casi 50 metros por segundo. Es una barbaridad con los materiales que tienen que trabajar. Honda es un caso muy especial, incluso con los autos, porque todo lo que vamos a ver ahora, de por qué se usan bielas más largas, que es preferible una biela más larga con un pistón más chico para bajar la velocidad del pistón, ¿sí? La velocidad lineal. Como nosotros tenemos el movimiento pendular, este movimiento también nos da una aceleración. Cuanto más larga es la biela, ese movimiento pendular es más lento. En el mismo recorrido, desplazado, ¿no? claro, como la biela es más larga, ese desplazamiento y la velocidad media del pistón disminuye. Por eso tenemos, por ejemplo, acá los motores TU5 JP4 de la línea Peugeot, tenemos con biela larga y biela corta, son los motores con la misma cilindrada, el mismo cigüeñal, pero tenemos de biela larga cabeza corta y de biela corta cabeza larga, que trabajan con distintas velocidades lineales. En realidad trabajan prácticamente con el mismo. Lo que pasa es que es más costoso el pistón especial, pero tiene mejores prestaciones. Como al pistón especial se le pone aparte la distribución variable y un régimen de giro de 500, 600 revoluciones más el corte que el otro, con la biela larga le bajamos la velocidad al pistón y nos permite esa aceleración, sin tener un pistón súper especial. Esa cantidad de revoluciones de más la absorbe. Fíjense de lo que estamos hablando. Cuando estamos hablando de ganancia de potencia en un motor Peugeot, para darle 4, 5, 7 caballos más al mismo motor, tiene que modificar las levas, tiene que modificar la electrónica, tiene que ponerle distribución variable, cambiar las bielas, poner los pistones para ganar 4 o 5 caballos más. Y viene estamos grabando, un salame, te pone un chip y te da 40 caballos más. Hay algo que no está bien, ¿sí? Cuando le pones un chip, sos un mercenario, ¿sí? Estás haciendo una barrabasada con el motor. Fíjense que estamos hablando de ganancia, y ahora cuando veamos bielas, van a ver lo que hacen para ganar 2 caballos. 2 caballos puedes ganar con la biela, y nosotros le mandamos 40, es una barbaridad. Bueno, seguimos. Este pistón tan especial tiene una explicación lógica de por qué no se usa en los vehículos de calle. Esta es la biela del pistón, esta es la biela y el pistón de un Ferrari de 12 cilindros. Esto es una cosa, esto era música, ya no se fabrican más. Ahora son motores más chiquitos, que tienen menos revoluciones, son híbridos, es otra cosa. Pero esto es una maravilla, ¿sí? Fíjense lo que es el faldón. Y acá tenemos la explicación de por qué el pistón es tan especial. Un pistón de uso nominal de calle en un auto de producción, el mismo tamaño, está bien a propósito, vale 60 euros y vale más que un departamento, un pistón. Un pistón. Es una barbaridad, pero es lo que hay. Nosotros teníamos, estos son simétricos,
Fíjense de lo que estamos hablando, y esto se va a apreciar muchísimas veces, a pesar de que es un motor de bajas revoluciones y todo. Si miran el pistón, va a ver que tiene desgaste y rayitas de este lado y de este lado no. ¿Sí? Este es justamente lo que estábamos hablando. Se trata de repartir las fuerzas lo mejor que se puede. Tampoco se puede desplazar tanto. ¿Sí? Este es el lado que trabaja más apoyado. Cuando vemos un pistón rayado, siempre lo vamos a ver del lado que sería asimétrico para compensar eso. Teníamos uno ahí que se apreciaba recontra bien. Fíjense en este también se va a ver, fíjense que el pistón tiene la flecha para acá, el desplazamiento está para este lado, y de este lado van a ver las rayas arriba, ¿sí? Que no se observan del otro. Hay rayitas, pero siempre se van a notar más del lado contrario al giro, de este lado. Por eso es el desplazamiento del perno, ni más ni menos. Acá tenemos el sistema bien la manivela es la parte del cigüeñal, el muñeco o el alojamiento de la biela, y las bielas con sus distintos diseños y usos y prácticas. La biela larga es la biela del primer motor de combustión interna. Pero una pregunta, Sí. ¿el desplazamiento del perno cambia la relación de compresión? No, la relación, ya tenemos la clase que viene, tenemos una clase de relación de compresión que vas a ver, va a venir con ejercicios incluidos y todo. Estos son los distintos tipos de biela, son todas bielas de acero, bielas antiguas. Esto es un muestrario nada más para que vean el tipo. Había algunas que venían con un tornillo para agarrar el perno, se apretaba con un tornillo a la parte interna, después vinieron los empujados. Tiene que ver con la potencia, ¿sí? Nosotros hablábamos de 5 caballos a 20 por cilindro, y hoy estamos en el orden, cualquier motorcito más o menos anda arriba de los 40 caballos, 50, 60 y hasta 80 caballos por cilindro en algunos casos. ¿Sí? Así que la evolución ha sido enorme. Acá tenemos la mimosa, cuerpo, pie y cabeza, y tapa, interior de biela. Este es el famoso interior de biela, este es el que nos va a deformar con el movimiento lineal, ascendente y descendente. Cuando un motor se funde, es muy normal que la biela agarre fuego, se deforma, se ovaliza de golpear. Así, golpea en la parte de arriba, porque empieza a agarrar luz, empieza a jugar el aceite, y golpea en la parte de arriba, y cuando tira para bajarlo, golpea. Las bielas sufren deformaciones a altos regímenes por tracción y compresión. El famoso buje de biela, cuando dice empernamos, quiere decir que la van a empernar, le van a cambiar los bujes y se van a poner los pernos nuevos con ese buje nuevo también. La biela requiere, cuando se hace el empernado, como el mecanizado siempre es muy difícil, un escuadramiento. ¿Sí? A veces nos garcan los rectificadores hablando mal y pronto. El escuadramiento de la biela tiene que ser perfecto, porque cuando el pistón trabaja sobre el perno, tiene que ser absolutamente lineal, entonces va a repartir la fuerza de la mejor manera. Estamos viendo de frente, acá tenemos el bulón de biela. ¿Sí? El escuadramiento se produce que no tenga deformación para que en el sube y baja con respecto al cigüeñal esto se mantenga de arriba abajo. Si tenemos la biela levemente desviada hacia cualquiera de los dos lados, el pistón va a apoyar acá y acá, pero los aros también. Si una biela descuadrada, tenés gasto de aceite seguro y ovalización destructiva del cilindro por deformación en la biela. ¿Siempre tenemos que cuadrar las bielas? No. Si no empernamos, no. Y si empernamos una de las que vienen con el perno clavado en la cabeza de la biela, si no lo golpeamos, tampoco hay que pernarla porque el mecanizado ya andaba recontra escuadrado. Las que le cambiamos, le podemos cambiar el conjunto. La línea Renault, la línea Peugeot, que vienen con las bielas para clavarle el perno en el taller, viene con el perno fijo en la biela y
y flotante en el pistón, a esa la podemos hacer nosotros sin ningún problema, sin necesidad de hacerla cuadrada. Lo que pasa es que el encuadramiento de la vela es como el interior de vela y el interior de bancada. Todas las veces que va rectificador te la quieren hacer porque te lo cobran, como el tapero te quiere cepillar las tapas. Acá tenemos una biela, tiene un nombre particular, yo no me lo acuerdo en este momento. La biela que está inclinada, por lo general es una biela de diésel. ¿Por qué está inclinada? Por el espacio que ocupa. Esa biela tiene el pistón más chico que la cabeza de la biela. Motores sobredimensionados, el tener un interior grande la biela, un muñón grande, el muñón del cigüeñal grandote, genera que tenemos menos velocidad. En una rueda chiquita, cuando da vuelta, tenés una velocidad superficial, y cuando la rueda es grande, la velocidad es menor. Entonces tenemos menos desgaste, tenemos mayor cantidad de aceite y mayor cantidad de superficie que apoya. Como el motor de diésel no genera demasiadas revoluciones en términos generales, un poco más de masa suspendida no le va a hacer nada, pero sí le va a hacer mucho a la durabilidad del motor. Por eso tenemos una biela sobredimensionada. ¿Cómo se entiende esto? La biela derecha ocupa un espacio, ¿sí? Si nosotros tenemos un pistón de 90,